Nacimiento Cristiano Pentecostés le da la bienvenida. Esperamos que a través de la escuela dominical siga aprendiendo la hermosa palabra de Dios y que esa palabra le ayude, le fortalezca. Aleluya. Y sea bendecido a través de esa palabra. Aleluya. Bendito sea Aleluya. Jesucristo para siempre. Así es de que rápidamente, amada iglesia, dándole la bienvenida, enviamos saludos. Gracias, Señor. A todos aquellos lugares donde puedan vernos, donde puedan escucharnos, donde puedan oír la hermosa palabra de Dios, esperando que esta palabra les sea de una gran bendición para sus vidas conforme a la grandeza de Dios. Bendito sea Jesucristo para siempre. Aleluya. Gracias, bendito Dios. En esta hermosa amada iglesia esperamos que Dios sea glorificado en todo. Aleluya. Rápidamente, amada iglesia, le voy a invitar que vaya juntamente conmigo a dónde vamos a estar ubicados para predicar hoy este mensaje. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a considerar solamente dos versículos de este capítulo. Y estos dos versículos es el versículo 9 y 10. Gloria al nombre de Jesús. Leemos la hermosa palabra de Dios de la siguiente manera, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cual dice de esta manera, empezando en el verso 9. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí la hermosa palabra de nuestro Dios. Oramos. Padre amado y Dios eterno, en el glorioso nombre, Padre amado, Dios mío, de tu Hijo amado Jesús, ruego en esta hora hermosa, Dios mío, la intervención hermosa, Dios, de tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo obre a favor, Padre, de cada oyente de esta palabra, Padre, y que así mismo, Dios, esta palabra pueda impactar, pueda llenar, pueda satisfacer, Padre amado, la necesidad individualmente de cada oyente de tu palabra, Padre. Te lo ruego en el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesús, y yo me encargaré, Padre amado, como siempre, de darte la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Puede volver, amada iglesia, a su lugar. Bendito sea Jesucristo para siempre. Amada iglesia, quiero hablarle de algo que posiblemente vayamos a entender, a comprenderlo de alguna forma, hablando acerca de lo que es el Padre Nuestro. Aleluya. El Padre Nuestro, normalmente, déjeme decirle algo, el Padre Nuestro mucha gente lo sabe de memoria. Mucha gente lo cita de memoria, lo sabe de una manera, oiga, de una forma, hasta que termina completamente todo lo que es la oración del Padre Nuestro. Pero hoy, este día, quiero hablarle algo acerca de cómo nosotros, los hombres o las mujeres, los seres humanos, entendemos, oiga bien, entendemos la oración del Padre Nuestro. Porque no toda la persona que tiene esta información del Padre Nuestro sabe completamente el significado de lo que es esta oración. Ahora bien, quiero hablarle que cuando se habla acerca de lo que voy a compartir con usted, voy a tratar de que sea, oiga bien, de que sea una exposición de la palabra donde usted pueda entender verdaderamente aleluya, lo que significa y lo que es el Padre Nuestro para su vida y para la mía. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, rápidamente voy a hablarle, antes de entrar a los versículos que hemos leído, voy a hablarle acerca del título de este mensaje: Conociendo la voluntad de Dios. Porque usted puede hablar de Dios, pero puede ignorar cuál es la voluntad de Dios. Puede usted citar el Padre Nuestro y saber el Padre Nuestro de memoria, pero posiblemente usted no va a entender y no va a saber cuál sea la voluntad precisa de nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Ahora bien,
el Padre Nuestro se derriba o se separa. Oiga bien, tiene un término para separarse en puntos diferentes. Por lo menos tiene 6 puntos, pero en esta mañana voy a tratar posiblemente de poder compartir algunos de ellos. No voy a alcanzar el tiempo para todo, pero algunos de ellos quiero compartir con usted, que creo que son de suma importancia para el tiempo que estamos pasando. Escucha lo siguiente, verso 9. Vosotros, hablando de Jesús a los discípulos, vosotros pues oraréis así. Fíjense bien cómo les está enseñando. Padre nuestro que estás en los cielos. Deténgase ahí. Fíjense bien. Jesús le está hablando a los discípulos, gente que ya habían, oiga bien, aceptado a Cristo. Lo habían aceptado como el Maestro, como el Salvador y como el Hijo de Dios. Ellos ya tenían conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo les va a enseñar nuestro Señor Jesucristo la oración? Primeramente, tienen que dirigirse, oiga bien, les enseña que cuando vayan a comenzar a orar y vayan a comenzar oiga bien, a repetir la oración, primeramente tienen que dirigirse, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Tienes que dirigirte al Padre porque ya tú perteneces o eres hijo o hija de Dios. El Padre nuestro no es para toda la humanidad, no es para toda la gente, porque no toda la gente va a entrar en esta frase de la palabra. ¿Por qué no va a entrar? Porque para que tú entres dentro de esta frase, primeramente tienes que reconocer a Dios como tu Padre Celestial, como el Padre de los cielos, que, oye bien, llena los cielos, llena todo llena todo el ambiente del mundo, porque no hay límites absolutamente para Él. Bendito sea Jesucristo para siempre. Ahora bien, ya reconoces que vas a orar al Padre nuestro y vas a decirle completamente como Jesús le está enseñando a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué va a seguir? Oiga bien lo que va a seguir. Santificado sea ¿qué? Tu nombre. ¿Por qué vas a poder decir santificado sea tu nombre? Porque tú tienes, oye bien, tú tienes el poder de Dios dentro de tu ser para santificar el nombre de Dios, que Dios siempre resalta en ser santo. Aleluya. Óyeme bien, Dios siempre resalta de ser santo y siempre vamos a darle toda la santidad que Dios tiene, que Dios merece, y esa santidad es donde Dios se mueve, porque Dios es santo. Y para ver a un Dios santo, primeramente tú tienes que tener la capacidad de saber a quién te estás dirigiendo. Aleluya. No es que hoy repitas que Dios, oye bien, que Dios es grande y que Dios es poderoso, y mañana o pasado mañana o después de un horario diferente estás pecando. Aleluya. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que, oye, y eso también lo enseñó Jesús, la misma palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso, ¿qué quiere decir temeroso? Tener respeto y honrar a Dios. Usted sabe que muchas vidas en este mundo, por su estilo de vida, en ninguna parte pueden honrar a Dios. Amén. Porque no pueden honrar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no son hijos de Dios. El hijo verdadero de Dios, la hija verdadera de Dios, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, de alguna manera va a honrar a Dios. Oiga, ¿y cómo voy a honrar a Dios? Muy fácil. Sencillamente, usted tiene un encuentro con alguien y a veces hay la oportunidad de cualquier cosa. Usted no puede tener, si no tiene más que decir, usted lo único que tiene que decir es que Dios es grande. ¿Sabe qué está diciendo con eso? Cuando usted dice Dios es grande,
Usted está honrando el nombre glorioso de su Dios, para quien usted y yo vivimos. Dios es grande. Oh, gloria al nombre de Jesús. Porque muchas veces la gente, a veces en sus pronunciaciones, oiga bien, ay, es que Diosito es bueno. No, es que el Dios de nosotros no es Diosito. No, es que el Dios de nosotros es un Dios grande, es un Dios poderoso, un Dios, aleluya, amada iglesia, oiga bien, que ha tenido el cuidado, hasta el día de hoy, ha tenido el cuidado de nosotros. Y el día que surja alguna cosa, no es que sea exactamente la voluntad de Dios, son cosas, oiga bien, permisivas, que a veces suceden. Quiero un ejemplo. Mire bien, una ocasión Dios le da un mandamiento, porque conocer oiga bien, la voluntad de Dios se transmite en tres partes diferentes. Ley, para respetar la ley. Mandamientos que coincide, hermano amada, iglesia amada, coincide con la voluntad de Dios. ¿Para qué los mandamientos? Para obedecer los mandamientos, para no violar la voluntad hermosa de Dios. Una ocasión, Dios le da un mandato a una persona llamada Jonás. Esa era la voluntad de Dios. ¿Que fuera a dónde? A Nínive. ¿Y para dónde se va Jonás? Pero si ya tenía una orden, ¿por qué Dios a través de esa orden no lo obligó? No. Dios usó algo permisivo para que vinieran cosas y aquel hombre pudiera volverse a acordar de cuál era la voluntad de Dios. Amén. Y cuando aquel hombre volvió a recordar, ¿cómo me iba a recordar si me iban a echar al mar? Digo, yo soy el culpable. Entonces, oiga bien, ya las cosas cambian, pero no es que todas las cosas sean la voluntad de Dios. Ahorita yo puedo decirle una cosa: la voluntad de Dios, por algo permisivo, está pasando un juicio terrible en todo el mundo. Amén. No es que un país, no es que una nación, no, es todo el mundo, pero la gente, la humanidad, que no ha podido aprender cuál es la voluntad de Dios todavía, vive en su propio estilo de vida, en su propio estilo de pecado, en su propio estilo, aleluya, de vida conforme se quieren dirigir, pero desgraciadamente, voy a usar esta palabra, tienen una religión y hablan de Dios y conocen el Padre Nuestro. Mire qué terrible. ¿De qué les está sirviendo o de qué va a servir esto? Ahora bien, escuchen lo siguiente. Después de esto, donde estamos, cuando nos dice santificado sea tu nombre, luego en el verso 10 dice, oiga lo siguiente: venga tu reino, venga tu reino. Deténgase ahí. Ya glorificó a Dios, ya santificó a Dios, ya hizo todo lo que tenía que hacer, pero ahora dice, venga tu reino. Ahora, mi pregunta sería, ¿quién está ansioso porque venga el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a los discípulos aquí en el Padre Nuestro? Venga tu reino. Que el reino de Dios, ya Jesús les estaba hablando de una segunda venida. Que venga tu reino. ¿Y qué significa el reino? El poder de Dios espiritual del cielo. Venga tu reino, porque está hablando de lo que hay en el cielo. Venga tu reino. Ahora, ¿cuándo va a venir ese reino? Ese es el problema. Pero ¿quién está ansioso porque venga el reino de Dios? Solamente le voy a decir una cosa. Nada más el verdadero hermano, la verdadera iglesia, está anhelando el reino de Dios. Aleluya. Que, oiga, que el cielo allá arriba se estremezca al sonar esa trompeta gloriosa, que en un momento habrá de sonar y el cielo se estremezca y comience a descender. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, venga tu reino. Es el que va a comenzar a establecer el reino de Dios
aquí en la tierra. Venga tu reino. Y déjeme decirle que en esa segunda venida Jesús no pisará la tierra, sino estará en los aires. Amén. Pero la iglesia será levantada. El único que tiene anhelo y deseo porque venga el reino de Dios es la iglesia. Aleluya. La verdadera iglesia que anhela estar con el Señor en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando decimos venga tu reino, tenemos que pensar qué es lo que hay en el reino de Dios. Oye, es que allá en el reino que habrá. Bueno, déjame decirte, para empezar hay calles de oro y mar de cristal. Amén. Aleluya. Para luego después vas a ver que en el reino de Dios hay gente con vestiduras blancas. Aleluya, tú eres grande. ¿Y qué Dios. significa lo blanco? Pureza, limpieza. Pero aprendieron dónde a vivir de esa manera. Aquí en la tierra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así de que, amada iglesia, un día andaremos con vestiduras blancas. Y déjame decirte, no te vayas a quejar porque allá el que está modelando y el que está haciendo las cosas allá solamente sabe hacer vestiduras blancas. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Ahora bien, amada iglesia, venga tu reino. Pero luego dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿De qué Jesús les estaba hablando a los discípulos? Que siempre tendrá que hacerse la voluntad de Dios. Aleluya. Ay, amada iglesia, amado pueblo de Dios. Pero ¿cuántas veces queremos hacer la voluntad nuestra? Amén. Y allí es donde chocamos con tantas cosas. Santo. Queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad. Queremos vivir como cristianos de acuerdo a nuestro proceder, como a veces voy a decirlo de esta manera, como se presente el cristianismo. No es como se presente el cristianismo. Hay que vivir de acuerdo a su voluntad aquí en la tierra. ¿Y cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Oye, pues conociendo a Dios. Aleluya. Porque si no conoces a Dios, ¿cómo vas a vivir de acuerdo a su voluntad? Amén. Muchas veces la gente voy a decirlo así, por ignorancia, porque quieren. ¿Por qué les digo porque quieren? Porque cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, ante Dios no va a haber ignorancia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a terminar con todo esto hasta que este evangelio haya sido predicado en todo el mundo y todos hayan oído la palabra poderosa y santa de Dios. Aleluya. Antes de terminar este versículo, quiero que vaya un momentito conmigo al libro de Apocalipsis. Cuando esté ahí, una hermana, por favor, vaya por favor al capítulo 21, verso 27. Me le da lectura. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa fue la gente, o es la gente que debe de prepararse. La que siempre aprendieron el Padre Nuestro, pero vivieron de acuerdo a su voluntad. Y los que no vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, no podrán Aleluya. entrar. Aleluya. Ahora, fíjese bien las oportunidades que Dios está dando. Otra hermana, por favor, libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Démele lectura, por favor. Verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Se da cuenta? Una multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, lenguas y tribus. Esa es la voluntad de Dios. Que la gente se salve, que la gente llegue, oiga bien, a la presencia de Dios, teniendo conocimiento de Dios. Pero mucha gente hoy en este tiempo, como es
Oh, amada iglesia, pero a veces la gente, sin conocer verdaderamente a Dios, de muchas cosas culpan a Dios, cuando la voluntad de Dios es hacerte bien, cuando la voluntad de Dios es transformar tu vida, cuando la voluntad de Dios es que tú te conviertas en un hijo o una hija de Dios. Señor, aleluya. ¿Para qué? Para que puedas anhelar que el reino de Dios venga nuevamente, gloria al nombre del Señor, y que se vaya cumpliendo la hermosa voluntad de Dios. Oh, hay un grupo que siempre, hay ese grupo que siempre, oiga bien, yo me he encontrado con gente, tenía una persona muy conocida, esta persona, pues el nombre de él se llama Hugo también. Ese muchacho, una vez platicando con él, me decía: Gerardo, pero es que mira, es que hay que aprender la palabra, pero la palabra hay que aprenderla, como que él quería darme clases a mí. Y esa ocasión que hablaba yo con él, me decía: mira, por ejemplo, el Padre Nuestro. Y comenzó sin leerlo, comenzó a recitarlo completamente, todo completo. Y cuando él termina de recitar todo el Padre Nuestro, entonces yo la única pregunta que yo le hago a él: ¿tú estás preparado? ¿Estás preparado y tienes conocimiento de lo que tú me has citado, de la manera que lo has hecho? Porque tú me dices que hay que aprender la palabra. Y yo entiendo que hay que aprender la palabra. Aleluya. El Padre Nuestro está dentro de la palabra. Pero yo te pregunto, ¿tú estás preparado y tienes información de cómo tú puedes vivir esa palabra? Y cuando comencé a decirle la responsabilidad que había del Padre Nuestro, me dice: es que yo no lo veía de esa forma. Le digo: lo que pasa es que mucha gente lo cita, lo sabe de memoria, pero no lo saben de la manera que Jesús se lo estaba enseñando a los discípulos. Aleluya. Cuando esa es la voluntad de Dios, no solamente para los discípulos de aquel tiempo, sino para toda la humanidad que se acerque a Dios, pueda vivir ese estilo de vida, buscando cómo vivir en la voluntad precisa que Dios tiene para cada ser humano. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Entonces, mucha gente, aunque cite y conozca esta palabra, no se va a poder salvar. ¿Por qué no se va a poder salvar? Porque esa no fue la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios ahí está. Ahora falta la voluntad tuya. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú haces a través de la voluntad de ser libre albedrío que Dios te ha dado? Bendito sea Jesucristo para siempre. Ahora bien, vuelva por favor al verso 10 donde estamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, ¿en dónde? En la tierra. ¿Qué Jesús le está diciendo a los discípulos? Allá en el cielo se hace la voluntad del Padre. Amén. Santo. Aleluya. Allá no hay alguien que mande. Aleluya. Allá la única voluntad que se mueve allá en el reino de los cielos es la voluntad del Padre. Y cuando ustedes vayan a orar, van a orar que esa voluntad que se mueve allá en el cielo, allá arriba, se mueva también aquí en la tierra. Amén. Santo. Porque es la voluntad de Dios allá en el cielo, pero la voluntad de Dios también tiene que moverse aquí en la tierra. Amén. ¿Y cómo se va a mover esa voluntad de Dios aquí en la tierra? Bueno, a través de sus hijos. Amén. A través del pueblo que Dios ha redimido. A través de una iglesia pura y santa que vive para agradar a Dios y moverse dentro, oye bien, dentro de la poderosa voluntad de Dios. ¿Sabes tú que oye, esa palabra que acabo de usar? La poderosa voluntad de Dios. Porque cuando Dios en su voluntad determina algo, tiene poder para que lo que Él determine dentro de su voluntad tenga cumplimiento para honra y gloria de su nombre. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor, Dios. aleluya. Bendito sea Jesucristo para siempre. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Por qué le estoy hablando esto? Vaya conmigo, Primera de Juan. Primera de Juan, nos vamos a entretener un poquito allí, pero estamos avanzando para ir llegando a la base completamente del mensaje. ¿Por qué? Aleluya. Tengo yo que conocer, oiga bien, o tener conocimiento de lo que es la hermosa voluntad de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Vaya para allá, por favor. Amén.
Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Escuche. Primera de Juan, capítulo 3. Los hijos de Dios que conocen la voluntad de Dios y los que no conocen la voluntad de Dios, aunque conozcan el Padre nuestro de memoria. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es ¿de quién? Diablo. Del diablo. Fíjese bien. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Deshacer qué? Las obras del diablo. Para que el que está en pecado sepa que tiene, oye bien esto, que tiene esperanza. ¿En quién? En Dios. Usted no ha oído gente que dice, ay, es que yo soy más malo que el diablo. Pues eso es lo que quiere ser. No, es que yo con todo lo que he pecado y con todo lo que yo hago, y hay gente que tienen una controversia tan grande. Hay unos que dicen que han pecado, hay unos que dicen que son malos, y hay otros que dicen que son, como Juan Diego, se les aparece la Virgen de Guadalupe en todas partes. Aleluya. Porque Juan Diego era bueno. Tú eres grande. Era el único indito bueno en aquel tiempo, por eso se le apareció la Virgen de Guadalupe. Y como era tan bueno, ahí comenzó la idolatría para ese manto. Porque, oiga, el diablo que es el diablo, siempre ha tratado de intervenir en la obra de Dios. Aleluya. Y dijo, voy a aprovechar al cabo, pobrecito, ¿qué va a haber? Va a haber una imagen allí, en su manto, se va a sorprender. Pero fue a los líderes religiosos y cualificaron aquella obra como ¿qué? Como un milagro. Y hasta el día de hoy, ahí está el milagro. Pero dígame qué milagros hace Santo. la imagen esa. Aleluya. Si el único que tiene poder en su voluntad es Dios. Amén. El único que tiene poder en su voluntad es Dios. Por eso hay que conocer la voluntad de Dios y pedir que la voluntad de Dios se haga en el cielo y aquí, en la tierra. Amén. Aleluya. Aquí en la tierra. Poderoso. Para poder nosotros terminar esta carrera. Oiga bien, como gente victoriosa tenemos que conocer la voluntad de Dios. Pero mucha gente se conforma. ¡Ay, sí! Y los aleluya nos dicen que nosotros somos hijos del diablo. No, no decimos. Lo dice la palabra. Amén. Lo dice la palabra. Nosotros repetimos lo que dice la palabra. Nosotros no estamos tratando de aplastarte. El que está tratando de aplastarte se llama el diablo y Satanás, el enemigo de Dios. El enemigo tuyo. Nosotros te estamos diciendo la condición en la cual te encuentras para decirte que en la voluntad de Dios hay esperanza porque vino el Hijo de Dios. Esa fue la voluntad de Dios, el Padre, que viniera el Hijo para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Vaya conmigo por favor, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido. Esa es la iglesia verdadera que conoce la voluntad hermosa y poderosa de Dios. Aleluya. No puedo pecar. Pero el diablo en algún momento con su ejército, con aquello que, oiga, que en alguna situación presentó alguna tentación, aleluya. Oye, y la tentación fue tan grande. Y a veces cediste a la tentación. Pues yo te quiero decir una cosa. ¿Sabes qué? Eso fue algo permisivo. No porque fue la voluntad de Dios. Aleluya. La voluntad de Dios no es salvarte hoy y que mañana te pierdas. Esa no es la voluntad de Dios. Quiero aclararlo. Esa no es la voluntad de Dios. Fue algo permisivo por lo que tú determinaste escoger. Aleluya. Mire, es que es tan grande todo esto, lo de Dios es tan maravilloso. Entonces, ¿qué sucede, amada iglesia? Aún con todo eso, donde tú hayas permitido, Dios todavía va a tratar de alguna manera contigo. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es que tú y yo no nos perdamos nuevamente y que aquellos que han sido salvos no se pierdan, porque entonces sería peor. Oye bien, sería peor, porque valía más no haber conocido que conociendo te quedes en esa condición. O sea que la condición de Dios, o la voluntad de Dios, perdón, no es que tú te quedes.
perdido, no, es que tú busques la voluntad de Dios para que dentro de esa voluntad de Dios poderosa y santa, Dios establezca la dirección, cómo dirigirte y dirigirme a mí, para que vayamos avanzando cada día en la hermosa voluntad de Dios. Bendito sea Jesucristo para siempre. Ahora bien, verso 10. Aquí es donde se manifiestan ciertas cosas. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Los hijos de Dios se manifiestan. ¿Cómo se manifiestan? En gozo, en alegría, en poder, en conocimiento y saber que viven de acuerdo a la voluntad de Dios y que no hay diablo que pueda separarlos de la voluntad hermosa de Dios. Bendito sea Jesucristo para siempre. Verso 10, donde estamos ahora, del capítulo 3 de Primera de Juan. Ahora bien, después de esto dice, y los hijos, y también se manifiestan los hijos de ¿quién? Del diablo. Y también los hijos del diablo se manifiestan. Pero ¿cómo se manifiestan? En contra suya, en contra mía, sin saber que cuando un hijo del diablo, porque los hijos de Dios tenemos papá, y los hijos del diablo también tienen papá. Santo, aleluya. ¿Cuál es el papá más hermoso? Pues claro, Padre Celestial. el Padre Celestial. Aleluya. El Padre que un día lo vino a usted, me vino a mí, que posiblemente todavía no nacíamos. Todavía no veníamos a este mundo, pero Él vino a la humanidad sin paz y sin esperanza y sin salvación, y en su voluntad determinó enviar a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a nacer aquí a la tierra, aleluya. Y también en su voluntad estuvo, Jesús mismo lo dijo, una noche antes de que fuera entregado, Jesús orando, sabía el martirio que le esperaba, y Jesús orando, aleluya, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, hablando del sacrificio. Pero Jesús dijo, no se haga, ¿qué cosa? No se haga mi voluntad, sino La tuya. la tuya. Jesús sabía que había venido a hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Para qué Dios lo tiene a usted y a mí aquí en la tierra? Aleluya. Como iglesia, como creyente. Ahora, si usted no es iglesia, no es creyente, usted viva de acuerdo a su propia voluntad. Amén. Pero la iglesia, el creyente va a vivir de acuerdo. Ay, Padre amado, pero yo no entiendo toda la voluntad tuya. Usted no se preocupe, usted conozca a Dios y Dios le va a ir enseñando paso a paso cuál es su voluntad. Señor, en esto posiblemente no te estoy agradando. Oh, no me estás agradando, pero te voy a enseñar cómo me agrade para que cumplas y entres dentro de la hermosa voluntad que yo tengo establecida para ti. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen que saber amar. Aleluya. Pero amar en un amor puro y santo. En un amor que proviene, oiga bien, directamente del cielo de parte de Dios. En un amor que no es suyo, de su corazón normalmente. Porque el corazón, déjeme decirle, el corazón es engañoso. Yo puedo decir que amo. Y salió del corazón y salió de aquí, salió por la boca. Pero ese corazón tiene que, oiga bien, tiene que entender cuál es el plan de Dios, el amor de Dios. El amor santo que viene de Dios para que usted se mueva dentro de lo que es la hermosa voluntad de Dios. Bendito sea Jesucristo para siempre. Ahora, controversia, que mucha gente le citan a usted, le retan a usted, me retan a mí. Que todos somos hijos de Dios y que todos, oiga, y que todos le pertenecemos a Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Evangelio de Juan capítulo 1. Váyase para allá un momentito, bendito sea Jesucristo para siempre. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Evangelio de Juan capítulo 1. Dice, voy a estar con usted, oiga bien, desde el verso 9 del capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo ¿qué? Hombre. A todo hombre. Esa es la voluntad de Dios. Venía a este mundo
el mundo por él fue hecho, pero el mundo no ¿qué? No le conoció. No le conoció. Mucha gente hoy, todavía Dios se mueve en este mundo a través de su iglesia, a través de su pueblo, a través del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Pero no quieren conocerle. Aleluya. No quieren conocerle. Mire, fíjese bien. Ahí está Budas. ¿Cuánta religión dejó Budas? ¿Murió? No. Sí murió, no resucitó. No resucitó. Cuente cuántos papas de la Iglesia Católica han muerto. La gente se ha convertido seguidores de ellos. Hoy tienen uno que ya no habla, nomás ronca, pero ya con el ronquido que da, la gente está contenta. Se han muerto, los han sepultado, no han resucitado. Así es, aleluya. Pero el Cristo de poder Amén. notificó, anunció que al tercer día resucitaría. ¿Sabe por qué? Porque esa era la voluntad del Padre Celestial. Amén, amén. Porque en la voluntad del Padre se mueve el poder directamente del cielo. Bendito sea Amén. Jesucristo para siempre. Oiga, qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? A veces no entiendo, amada iglesia, tanto predicar y la gente igual. Yo digo, no saben lo que se están perdiendo. Aleluya. No saben lo que se están perdiendo. Bendito sea Jesucristo Poderoso. para siempre. Pero escucha lo siguiente, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Vaya, por favor, al verso 11. Mira bien lo que pasa. Y a los suyos vino, y los suyos, ¿no qué? No lo recibieron. ¿Hablando de quién? De los judíos. Vino a los judíos, y los judíos como esperaban al Mesías, posiblemente un rey, que viniera a hablar de política, de poder. Amén. Era lo que ellos esperaban. Un rey que viniera a establecer algo grande y poderoso. Pero Jesús no. Jesús, en lugar de venir como un rey, nació humildemente en un pesebre. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. Aleluya. Que naciera allí. Sí, Señor. Esa fue la voluntad de Dios. ¿Usted cree que el Dios de nosotros, el Dios de los cielos, que reina en los cielos, que reina aquí en la tierra también porque tiene poder? ¿Usted no cree que tenía poder para que Jesús hubiera nacido en la mejor cama de aquel tiempo? Con la mejor atención de aquel tiempo. Claro que tiene el poder, pero en la voluntad de Dios permaneció de esa forma. Y oiga, esa fue la voluntad de Dios, que Jesús naciera en el pesebre. Sí, Señor. Amén. Oiga, y que creciera allí. Y al ver el nacimiento de Jesús y al ver cómo se movía Jesús, los judíos, ¿qué hacían? Lo rechazaban. Lo mismo que hace hoy la gente que no conoce la voluntad hermosa de Dios. Ahora bien, verso Aleluya. 12. Verso 12. Esto es lo glorioso para usted, iglesia, y para mí. Amén. Fíjese bien, esto es lo glorioso, es lo maravilloso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, ¿no será maravilloso esto que haya sido y que sea la voluntad de Dios de la forma que lo tomó a usted? Aleluya. Me tomó a mí. Sencillamente, ¿sabe cómo? Aleluya. Ay, no, es que vivir la vida cristiana es muy difícil, es muy complicada. ¿No le han dicho a veces a usted? Es que el pastor allá es tan enérgico y es tan así, que, oiga, pone reglamentos de esto y aquello. Procure la salvación de su alma, Aleluya. que esa es la hermosa voluntad de Dios. Sí, Señor. Poderoso. Por eso le digo, mire, usted puede rezar el Padre Nuestro, puede citar el Padre Nuestro, pero si usted no es salvo, de nada le está sirviendo nada de eso. Aleluya. Amén. De nada le sirve. Así es. Es como la gente que agarran el rosario y comienzan a agarrar bolita por bolita, y cada bolita que van pasando con la mano están recitando ahí una parte de un salmo. ¿De qué te sirve saber todo la parte que está recitando si no tienes al que hizo todos los salmos dentro de tu corazón? Aleluya. Porque dicen, los escribió David, los escribió aquel otro. Sí, pero la palabra dice que toda la palabra fue inspirada, ¿por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí están, oye, piensan que con el rosario te vas a salvar. No, el rosario no te salva.
Aleluya. Lo que te salva es la hermosa voluntad de Dios cuando tú Señor. aceptas a Jesús, porque esa fue la voluntad del Padre. Amén. Que Jesús viniera para que se hiciera la voluntad del Padre a través de Jesús, exponiéndolo a Él como el Salvador, oye bien, de tu alma y de la mía. Bendito sea Jesucristo. Amén, aleluya. Aleluya. Vamos a llegar a la parte donde vamos a concluir en esta hermosa mañana. Pero quiero que regreses, por favor, a Primera de Juan. Regresa, por favor, a Primera de Juan, donde vamos a estar concluyendo en esta hermosa mañana. Capítulo 5 de Primera de Juan. Esto también está dentro del plan de la voluntad hermosa de Dios. Capítulo 5. Y ya que estés allí en capítulo 5, una hermana, por favor, me le da lectura al verso 3 y verso 4. Aleluya. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hasta allí, hermana. Aquí vamos a concluir. Poderoso. Fíjese bien, amada iglesia, lo que la hermana ha leído en el verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Es como transmitirlo a decir que guardemos su voluntad o su ley, Amén. sus estatutos, Amén. sus preceptos Aleluya. que Él ha tenido para nosotros. Ahora, después de esto, dice, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Ay, es que yo me salí de la iglesia, hermana o hermano, porque era tan fuerte ser cristiano. Lo que pasa, que no, hay gente que nunca se ha comprometido a vivir dentro de la hermosa voluntad de Dios. Amén. Vivir dentro de la voluntad de Dios, oye, es lo más sencillo, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene la responsabilidad de enseñarte la voluntad de Él. Y Él como Aleluya. maestro, como sabio, jamás y nunca va a fallar. Aleluya. Aunque tú y yo seamos bien desentendidos, que la mente, que esto, que aquello, Dios va a hacer de alguna manera como entendamos su voluntad. Aleluya. Oye, tú no sabes que hay maestros que los decoran con tantas cosas, porque sus clases y todo, ¿sabes por qué? Porque tienen una capacidad para poder, oye bien, para poder compartir en su clase y los alumnos aprendan. Imagínate Dios tratando de que yo y tú aprendamos y vivamos en su voluntad. Oye, Él tiene toda la capacidad espiritual aún Aleluya. para tratar con nuestro corazón y con nuestra mente. Bendito sea Jesucristo para siempre. Aleluya. Ahora después de esto, bendito Dios, el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, mira para qué Dios quiere que tú y yo vivamos en su Aleluya. voluntad. Para esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha venido al mundo, ha vencido al mundo, perdón, ¿nuestra qué? Nuestra fe. Esa es la voluntad de Dios, que yo y usted, amada iglesia, podamos decir, oye bien esto, sí Señor Jesús, ven pronto. Amén. Porque estamos esperando ese momento glorioso. Poderoso, La iglesia poderoso. debe de estar pendiente dentro de la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es que diga, Señor Jesús, ven pronto a buscar tu iglesia, Amén. a buscar tu pueblo. Sí, Porque Señor. esa es la voluntad hermosa de Dios. Pero muévase, amada iglesia, dentro de la voluntad de Dios. Aleluya. Si usted se mueve fuera de la voluntad de Dios, déjeme decirle algo, Aleluya. está perdiendo su tiempo. Y yo como pastor le digo, no pierda el tiempo, porque el tiempo tenemos que aprovechar. Ahorita estamos aquí, Aleluya. saliendo de aquí no sabemos. Amén. Aproveche el tiempo, pero dentro de la voluntad de Dios. Ahora voltea al que diga, al que está cerca de usted, y dígale, ¿ya conociste la voluntad de Dios? Ya Espera, conociste la voluntad de Dios. ¿ya la conoces?
Ya la conoce. Pues muévete dentro de la voluntad de Dios. Aleluya. Puestos en pie. Señor poderoso. Gloria al nombre de Jesús. Vámonos en la voluntad de Dios. Bendito sea Jesucristo para siempre. Aleluya. Tú eres grande. Oh, gloria al nombre de Gracias, Jesús. Señor. Te Aleluya. adoramos. Padre amado y Dios eterno. Ruego, Padre amado, nuevamente, Dios, que tu Espíritu Santo, Dios Te mío, adoramos, te el adoramos. cual, Dios de la gloria, se preparó de antemano, Dios, para que nos guiara a todo conocimiento, a toda verdad, Dios mío. Ruego, Padre amado, Dios, que tu Espíritu Santo interceda, Padre amado, a favor de tu pueblo, Padre amado, enseñándoles, Padre amado, Dios mío, dirigiéndoles, Dios de la gloria, para que cada día se sumerjan, Padre amado, dentro, Dios mío, de tu santa y bendita voluntad, Padre, que su pueblo se mueva, Dios mío, que se mueva este pueblo, Padre amado, dentro de la voluntad hermosa y poderosa que, oh Dios mío, ha venido para con nosotros, Dios amado, aleluya, y que cada día, Padre amado, aprendamos mejor, Dios mío, a vivir en la voluntad suya, Dios amado, en el glorioso nombre de Jesús, y así podamos decir, venga tu reino, hágase, Dios mío, tu voluntad, en el cielo como en la tierra, bendito Dios, glorifícate de una manera gloriosa y poderosa para que mientras tu pueblo está aquí en la tierra, glorifícate con poder sobre tu pueblo, glorifícate con poder sobre tu iglesia, glorifícate sobre, oh Dios mío, sobre cada vida que ha de ser salva, Padre, para honra y gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego, Dios, que tu nombre sea glorificado en todo, mi buen Dios. Ahora, Padre amado, te adoramos, te Dios adoramos, santo y te Dios adoramos, poderoso, te adoramos.